Temas de actualidad, finanzas, crecimiento personal, entretenimiento y salud. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 6:45 de la tarde. Días atrás, en el país de España, Alejandro Cencerrado publicaba un texto en la sección de tecnología que en verdad tenía un carácter filosófico y hablaba de las crisis existenciales del siglo y de los tiempos que estamos viviendo. Y se pregunta sobre la capacidad que tenemos de tomar decisiones en un mundo donde las posibilidades son infinitas y cómo está afectando las redes sociales, las decisiones y lo que valoramos en la vida, lo que nos hace ser o tomar decisiones. Pues para hablar del uso de redes sociales y esas crisis sobre las que tendremos que discutir y decidir a futuro, sobre todo cuando además hay países que están justamente haciendo legislación para regular las redes sociales, decidimos llamar a Mercedes Romero. Ella es psicólogo y coordinadora del área clínica de Psiconecta. Mercedes, un gusto conversar con usted. Bienvenida. Bueno, vamos a retomar el contacto con Mercedes Romero y me permito comenzar a leerles unos fragmentos de este artículo publicado en El País. Este verano se desató un debate sobre la viabilidad regular de regular las redes sociales por la difusión de mensajes falsos que vinculaban la muerte de un niño de 11 años con menores migrantes. Pudiera parecer un asunto pasajero, pero lo cierto es que este será el debate más importante al que tendremos que enfrentarnos este siglo. El desafío se encuentra en una cuestión mucho más profunda que un fake news o el anonimato de las redes. Tiene que ver con si somos realmente capaces de elegir lo que más nos conviene, como les decía antes, en un mundo de infinitas opciones. Mercedes, estás nuevamente en línea telefónica. Bienvenida. Hola, buenas noches, un saludo para ustedes y la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, comentaba que además este es un tema que se ha tocado en otras oportunidades, que nos resulta común, que tiene que ver con paternidad, con el uso de pantallas para los niños, incluso para los adultos, pero lo estamos abordando en este artículo incluso desde una perspectiva filosófica. ¿Quiénes somos en este mundo de redes sociales y cuán distinto nos hace el acceso que tenemos a la tecnología quizás de otras generaciones? Sí, ciertamente el uso de las tecnologías, de las pantallas y sobre todo también de las redes sociales ha hecho un cambio increíble en nuestras vidas. Realmente vivir como sin las pantallas, sin los teléfonos, sobre todo, es bastante complicado, pero sí tiene un impacto en nuestra salud mental, sobre todo, y más que todo en nuestros ritmos circadianos y en la higiene del sueño, que es súper importante y es algo que sí vemos mucho en los consultorios, que no puedo dormir, pero me quedo viendo el teléfono o me quedo viendo redes sociales hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Uh-huh. Realmente hay mucho de cómo nos han influenciado las redes sociales y las pantallas en nuestras vidas para lo bueno, pero también, como siempre, en los excesos todo es malo. Uh-huh. Ahora, hay países en el mundo en el que se están tomando decisiones como no solo regular desde el punto de vista legislativo el uso de redes sociales, sino, por ejemplo, prohibir el uso de estos dispositivos, de dispositivos móviles o pantallas en colegios, porque además han identificado que afecta el aprendizaje tener a mano un teléfono celular. Sí, aquí lo que suele pasar y lo que estamos viendo un poco es que las pantallas en general, o sea, todas las aplicaciones, los videojuegos, tienen muchos estímulos, porque tienes el estímulo visual con muchísimos colores, estímulos auditivos, con música, con sonidos y además efectos y movimientos dentro de cada aplicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ciertamente, esta cantidad de estímulos nuestro cerebro la tiene que procesar inevitablemente. O sea, nuestro cerebro procesa todo lo que estamos percibiendo por nuestros 5 sentidos todo el tiempo y va haciendo el trabajo de desechar lo que no le hace falta y quedarse con lo que sí. Esto trae como consecuencia, sobre todo dentro de las aulas de clase, ahorita que comienza el periodo escolar nuevamente, Uh-huh. que efectivamente hay una cantidad de
estímulos o como que estamos sobreestimulados constantemente, y eso afecta la atención y la concentración, porque en la medida en la que tenemos más estímulos a los que prestar atención, pues nuestra atención se ve afectada directamente porque no la puedo focalizar en la tarea que tengo que realizar, ¿okay? Entonces, vemos mucho en los chamos más jóvenes que utilizan las pantallas divididas. Entonces están haciendo una cosa en la pantalla por la parte de arriba y otra cosa en la pantalla por la parte de abajo de los teléfonos, o utilizan dos monitores con cosas distintas. Toda esta información nuestro cerebro la va procesando y, por supuesto, hace que el poder mantener la atención focalizada por mayor tiempo sea más complicado, porque sobre todo dentro de las aulas de clases, pues el pizarrón no tiene tantos estímulos, la maestra no me hace tantos movimientos y tantos efectos visuales como lo puede hacer una aplicación. Entonces comienza a ser un poco como, es que me aburro, es que no me sobreestimula como sí me podrían estimular las pantallas. Ahora, cuando ya se ha hablado incluso de adicción a este tipo de dispositivos o incluso a las plataformas en sí, a las redes sociales, pero cuando hablamos del tratamiento de otras adicciones, se puede vivir sin el consumo de esa cosa a la que se es adicto, pero es muy difícil pensar que alguien pueda vivir sin un teléfono, sin una pantalla, sin una computadora. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo en estos tiempos es posible? Yo creo que en este momento, con el mundo globalizado en el que vivimos y en esta era de la comunicación, como la llamamos actualmente, la verdad es muy difícil vivir sin estar conectados, ¿ok? Lo que sí debemos hacer es mantener un uso regulado de las pantallas y de las redes sociales. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, para mejorar la higiene del sueño, que lo decía hace un rato, dejar las pantallas por al menos 30 minutos antes de la hora de ir a dormir y tomar un libro o hacer alguna otra actividad manual que permita el descanso justamente de esa sobreestimulación. Lo otro es también tener como periodos, se usa mucho como periodos de detox de redes sociales, tener un uso controlado también de las redes sociales y sobre todo entender que si yo utilizo, por ejemplo, mi teléfono para trabajar o tengo que mantenerme conectado para trabajar, pues también siempre hay un momento para cada cosa. Y si es momento de sentarme a comer, pues vamos a dejar las pantallas a un lado, vamos a sentarnos a conversar con la persona que tenemos al frente, vamos a también volver un poquito más a esa comunicación presencial que se ha ido perdiendo un poco con el tema de estar siempre conectados a través de la vía digital. Uh-huh. Ahora, también se habla de rescatar el aburrimiento. ¿Qué aporta el aburrimiento? Porque más bien nosotros siempre le huimos a estar aburridos, ¿no? Siempre queremos estar ocupados, entretenidos. Veíamos o estamos acostumbrados a ver el aburrimiento como algo negativo. El aburrimiento, más que el aburrimiento, yo creo que el tiempo un poquito de ocio no es negativo en su totalidad. Lo que pasa es que solemos asociarlo con cosas un poco malas, como ser flojo, a este tipo de comentarios. Sin embargo, el tiempo de descanso es sumamente importante y allí es donde quizás entra un poco este tiempo de ocio o del también estar un poco aburrido, pero es realmente comprender cómo un tiempo de descanso para mí, de repente tomarme un cafecito sin ninguna pantalla, de acostarme y leer un libro, tener este tipo de actividades que no implican tampoco no estar haciendo absolutamente nada, pero sí tener un tiempo de descanso, que yo creo que sí es realmente importante, sobre todo con lo movida que se está haciendo la vida actualmente entre trabajar, responsabilidades, o sea, siempre mantenernos haciendo algo no es tampoco del todo bueno, porque el cuerpo, la mente también necesita de esos periodos de descanso y de poder entonces procesar todo lo que he vivido y las experiencias y las emociones que estoy teniendo. Ahora, ¿cómo se forma el carácter de una persona que está acostumbrada a estímulos inmediatos? Que el largo plazo termina siendo una cosa demasiado complicada, demasiado lejana o que supone demasiado esfuerzo. Fíjense, más que
hablar sobre cómo se forma este carácter, yo creo que es sobre todo resaltar que en el uso justamente de las pantallas tenemos siempre todo a la disposición de un clic, todo está muy rápido para lo que queramos buscar, hacer o obtener, incluso como satisfacción, y ese tiempo a veces de frustración, que sobre todo se aprende en la infancia, cuando me dicen, no, tienes que esperar que la cena está lista en 30 minutos, o este no es momento de salir a jugar, es momento de hacer la tarea. O sea, ese momento en el que uno va creando un poquito de la tolerancia a la frustración es justamente lo que permite poder establecernos metas al mediano y a largo plazo. Actualmente tenemos sobre todo una generación, la generación joven de entre los 15, 20, 25 años, que les cuesta mucho establecer metas a largo plazo, les cuesta mucho establecer prioridades entre actividades o entre experiencias o situaciones de la vida, porque quieren vivirlo todo al mismo tiempo y siempre. Y la vida también tiene momentos en los que es estabilidad, en los que son de descanso, en los que no hay tanto de estimulación y de sentimientos, pero que también son importantes. Entonces yo creo que justamente cuando hablas del carácter de este tema de no poder esperar por la satisfacción, es sobre todo entender que esos minutos de frustración son importantes también para poder plantearnos hacia el futuro como personas, o sea, como individuos, y poder establecer metas y entender también que las cosas tienen tiempos y procesos. A veces uno siente como que la universidad es demasiado larga, es un poco lo que está pasando sobre todo en estas generaciones más jóvenes, pero esos son los tiempos, esos son los procesos que cuesta como que hacer el cambio en el switch de hay que esperar. No todo está a una disposición. Pero además termina siendo una destreza importante saber manejar la frustración, porque la vida tiene adversidades consigo y genera frustraciones que son difíciles de anticipar o de controlar. Y que muchas veces son inevitables también. Pero justamente es lo que estamos viendo, sobre todo en estas generaciones más pequeñas, incluso en los niños más chiquiticos, ahorita niños entre edad de preescolar y la primera etapa de la primaria, les cuesta mucho poder esperar por las cosas, les cuesta mucho poder no tener todo a la disposición siempre, y ahí sí entramos un poco en el tema de la crianza, de cómo la crianza positiva sí habla también de tener un tiempo de espera. No todo tiene que estar disponible, porque la vida en general no todo está disponible. Hay cosas por las que tienes que esforzarte, mantener la constancia, esperar, y que mucho además no depende de uno mismo. También hay cosas que son inevitables y dependen de la naturaleza. Exactamente. Bueno, Mercedes, ha sido un gusto inmenso conversar contigo y hablar de este tema, un tema que además nos va a estar acompañando durante muchísimo tiempo, en la medida en la que esta y otras tecnologías se vayan incorporando a nuestra dinámica y además se hagan cada vez más presentes. Mercedes Romero es psicólogo y coordinadora del área clínica de PsiConecta. Y a esta hora, 6:58 de la tarde, nosotros vamos despidiendo este espacio que les recuerdo, mi compañero Pedro Pensini está tomándose 2 semanas de descanso y yo, Lila Vanorio, tengo el gusto de estar con ustedes de 5 a 7 esta semana y la próxima. En los controles han estado Gibran Amardo y Moisés López, que contra todo pronóstico, viento, relámpagos, lluvia, pudo llegar y estar aquí muerto de frío y emparamado. En la edición y montaje Kevin Aguirre, en la coordinación de producción Jessica Ferrer, en la producción